Estamos ya y estamos en comunicación hasta Puebla con mi queridísimo Beto Merlo, analista, politólogo, activista. ¿Cómo ves tú esta situación creciente, no solo de las protestas legítimas, justificadas, cívicas, ciudadanas en contra del gasolinazo, sino toda esta violencia, los saqueos, todo lo que está viniendo en torno a esto, situación que de origen, muchos culpan al gobierno de pagar grupos, pero lo que sí y lo que es evidente es que el gobierno es responsable de origen de haber creado esta situación lamentable en la que estamos hoy, mi querido Beto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, pues muy buenos y gélidos días desde Puebla. No sé cómo hayan amanecido en la Ciudad de México, pero pues helados, acá, mi querido, helados también. También, porque pues aquí en la capital me parece que amanecimos a 3 grados. Ahí nos vamos. Y en algunas zonas, como en la Sierra Norte de Puebla, pues ya bajo cero, y el pronóstico es que el clima seguirá pues bajando, ¿no? Pero yo creo que más helados, mi Jorge, nos deja pues efectivamente toda esta conmoción, toda esta convulsión de la sociedad mexicana en torno al tema del gasolinazo, que efectivamente pues tiene muchísimas repercusiones y que nos ha dejado muy buenas lecciones de cosas nuevas que no habíamos visto en este país, pero también de algunas cosas ya viejas que sí habíamos atestiguado. Nuevas en cuanto a este ímpetu de la sociedad en salir a manifestarse de forma pacífica, ya con mucha mayor frecuencia, ya con un entendimiento mucho más complejo, más profundo de la problemática que se está suscitando, y también en decir, no todos los manifestantes, no todas las personas que salimos a exigir un mejor país somos violentos, no todos saqueamos y no todos nos manejamos por afuera de la ley. Eso a mí me parece que es un reclamo nuevo de la sociedad, el hecho de que no se le criminalice y no se le prejuzgue pues de manera arbitraria a partir de pues ciertas personas, ciertos sujetos, ciertos individuos que optan más bien por algunas vías que son mucho más violentas que el hecho de salir a ejercer el derecho a la libre expresión y asociación, lo cual me parece que es una muestra de amplísima dignidad de toda persona que alza la voz, porque no permite que por las acciones desvirtuadas de los pocos se demeriten los importantes logros y este importante renacimiento o redespertar de los muchos. Entonces, eso es algo nuevo que hemos visto, pero sí lo viejo que hemos visto también es, por otro lado, pues que ya no sabemos este tipo de tácticas y de, triquiñuelas, ¿no? De partidos políticos, de gobiernos, con los cuales pues se busca prácticamente dejar inmovilizada a la sociedad para acallar y desactivar todas las protestas que se han venido articulando de manera sistemática, no solamente por el tema del gasolinazo, sino pues porque me parece que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene suficientes antecedentes para que esto ocurra. Entonces, me da mucho gusto ver que muchas personas, lejos de replicar el miedo, de replicar el pánico, hayan actuado con mesura y haciendo un llamado pues a que seamos más cuidadosos con el contenido que nos llega, con el contenido que difundimos, y pues que no tiene otro objetivo más que ese, de tratar de apagar nuestra voz. Eso en primer instancia. En segunda instancia, bueno, pues ya comienzan algunos actores políticos, actoras también políticas, a ejercer cierta posición y cierta postura crítica hacia lo que estamos viviendo en este momento, que sí, como efecto y como síntoma, nos da el resultado final del gasolinazo, pero que me parece que viene de una cadena larguísima de pésimas decisiones muy mal tomadas y que no solamente se limitan a este sexenio, sino también a los pasados. Casos o ejemplos de ello es Javier Corral en Chihuahua, el gobernador electo de Chihuahua, que pues hace un llamado a la federación para repensar este pacto federal a través del cual los estados son parte del cuerpo recaudatorio del país entero y de la federación, pero también en cómo los recursos que son mandados a la federación para su redistribución no son redistribuidos con las mejores fórmulas, con las mejores maneras, sobre todo los gastos para los cuales están previstos esos recursos no se etiquetan lo suficientemente bien para que podamos avanzar a otros esquemas
de financiamiento, por ejemplo, en fondos de inversión sobre movilidad y transporte sustentable. Ahí digamos que el negrito en el arroz, con el caso de Javier Corral, pues fue pedir que desde el estado de Chihuahua y desde sus arcas públicas se financiara el IEPS a la gasolina como apoyo a la economía familiar, lo cual no me parece tampoco algo tan reprobable como sí ha sido en el caso de otras personas que te voy a comentar, porque a la par Javier Corral salió a anunciar medidas de austeridad desde su gobierno y también a una fuerte inversión en transporte público para que cambiemos de este viejo paradigma en el cual pensamos que todas las personas deben tener un vehículo propio, a que más bien en vez de que todas las personas tengan un coche particular, sean más las personas que utilicen transporte público, porque este cuenta con espacios dignos, con funcionamiento y abastecimiento suficiente para que las personas se puedan desplazar al interior de las ciudades, y hasta ahí dejaremos esta primera segmentación. Ok, mi Beto, respecto al origen de estos infiltrados, digamos, siempre hemos criticado eso de que se atribuya a infiltrados las explosiones de violencia en las manifestaciones de cualquier índole, pero aquí ha sido evidente, Beto, en el caso de Monterrey, en el caso de Nogales, la presencia de sujetos misteriosos que de repente llegan a reventar estas manifestaciones pacíficas. ¿Cómo ves tú el origen? ¿Quién te parece a ti que pudiera ser el responsable? Nosotros aquí tenemos la teoría de que no es únicamente algún grupo oficialista que actúe por mandato o motu propio, sino que hay varios grupos interesados en deslegitimar este movimiento ciudadano. Hay elecciones este año muy importantes, particularmente en el tema del Estado de México, donde surgió o donde nació este asunto de los saqueos. ¿Tú qué lectura le puedes dar a esto, mi Beto? Mira, es importante mencionar que desde la perspectiva de la ciencia política existen muchos elementos teóricos que nos pueden ayudar a describir la situación. Sin embargo, me parece que no hay que ser genios eruditos, ni mucho menos, para poder echar a andar el sentido común. En México, en su historia, tiene muchos antecedentes. Un caso de ellos es la noche de Tlatelolco, en el cual muchos grupos de poder meten las manos en las movilizaciones pacíficas de la sociedad para poder pasar a una etapa... Sí, el Batallón Olimpia, tristemente célebre, ¿no? Exacto, justamente para ella iba, un ejemplo, en este caso es el Batallón Olimpia. Entonces, esas son de las cosas que yo te decía, que ya no son nuevas para nosotros, ya incluso deberíamos tener cierta familiarización en el asunto, pero que la familiaridad no sea para aceptar este tipo de cuestiones, sino más bien para rechazarlas muy tajante y enérgicamente. Entonces, yo creo que el tema ya queda más que claro, ya no habría más que profundizar sobre él. Más bien me parece cómo es que habría que profundizar sobre cómo es que ahora podemos catapultar toda esta rabia, toda esta inmigración, toda esta movilización que comienza a gestarse, repito, en contra del sexenio completo. Me parece que no es solamente el gasolinazo, en planteamientos ya aterrizados a la realidad, que sean técnica, política, jurídica, económicamente viables, para no ser una nación tan profundamente de la gasolina, para poder también, por ejemplo, reivindicar un poquito el principio de representación política, porque me parece que las decisiones mal tomadas que han conducido a este caos o a esta crisis que estamos viviendo en este momento no representan de ninguna manera al clamor popular. Más bien han sido acuerdos, han sido negociaciones políticas realizados y ejecutados desde las cúpulas partidistas. Volvemos a poner el dedo sobre el renglón del Pacto por México, con los tres partidos mayoritarios en los cuales pues no se realizó ningún tipo de consulta a la ciudadanía, no se crearon espacios de diálogo y de análisis con organizaciones de la sociedad civil y con diversos sectores que sí pudieron haber retroalimentado esos pactos y que además debieron haberlos revestido de legitimidad. Entonces, hay que pensar cómo todo este clamor social puede irse o puede ir cuajando o coagulando ya más bien
en propuestas muy concretas, no solamente para el presente sexenio, sino también pues para los presidenciables que aspiran a la máxima silla de este país en 2018. Sin eso, entonces, pues nuevamente vamos a ver, sí, una marea alta de frustración, de molestia social, pero pues me parece que a estas alturas del partido hay que pasar ya más allá de ese enojo, hay que hacerlo trascender en un pues no en un plan de gobierno, pero por lo menos sí en ciertas exigencias muy particulares, muy específicas sobre las directrices que los futuros gobiernos habrán de seguir. Y no nos vayamos, por favor, creo que es uno de los trucos en los que podríamos caer, pero que no debemos permitirlo. No nos vayamos por las respuestas fáciles, no nos vayamos por las respuestas sencillas. A estas alturas del partido, el hecho de despetrolizar nuestra economía amerita circunstancias de enorme calado. No hay una fórmula ni una varita mágica que pueda hacer revertir ese proceso. A estas alturas del partido, el hecho de que prácticamente la mayoría del país se mueva a través de transporte público de pésima calidad no es una situación que va a cambiar en los próximos 5 o 10 años. Hay que tener una visión de larguísimo plazo y sobre todo pues ver cómo es que a partir de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que deberían ser las máximas tribunas ciudadanas o de representación ciudadana del país, podemos evitar que se repliquen las mismas pésimas medidas. Y por otro lado, pues por supuesto, a mí me parece que, como dicen coloquialmente, pues le están poniendo de pechito muchas cosas al señor Andrés Manuel López Obrador para 2018. Sin embargo, también hay que ser un poquito críticos del papel que pudo haber tenido en gobiernos anteriores y que pudo haber tenido no solamente desde una perspectiva electoral y conteniendo en elecciones, para evitar que esta larga cadena de malas decisiones que venimos comentando no hubiera continuado. A mí me hubiera gustado ver a la izquierda mexicana tan articulada como lo está haciendo en este momento, y qué bueno que así sea porque necesitamos ese contrapeso, pero sí me hubiera gustado verla exigiendo, por ejemplo, que los impuestos recaudados a través del IEPS, que en este caso para el año pasado fueron de 220,000 millones de pesos, hubieran sido etiquetados e invertidos, insisto, sobre la construcción de espacios públicos y de sistemas de transporte colectivo que nos ayuden a amortizar o por lo menos a reducir el impacto del precio de los combustibles en las economías familiares, porque lo que en este momento Andrés Manuel está proclamando es que no va a quitar el dedo del renglón hasta que se abra un periodo legislativo extraordinario para poder hacer que en la ley de ingresos el IEPS sea reducido. Esto cuenta como un subsidio directo a la gasolina y lejos de resolver el problema, Jorge, lo único que se va a lograr es pues agudizar el problema. Otros dos liderazgos alrededor de este tema pues han sido Pedro Ferriz de CON, cuya postura ya conocemos muy ampliamente, el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, que también al parecer el día de hoy se estará presentando en la Ciudad de México para poder manifestar su inconformidad ante la federación, y que me parece que eso es algo también muy loable, puesto que ningún gobernador se ha planteado, más que Javier Corral y Jaime Rodríguez Calderón del Bronco, esta relación que tienen los estados con la federación y el papel que ambos en coordinación pudieran gestionar o tener para poder hacer que la economía familiar no termine tan repercutida por el incremento a las gasolinas. Insisto, hay que pensar en grande, hay que exigir administraciones de lo público mucho más imaginativas, hay que exigir una redistribución del gasto público que va destinado, por ejemplo, también hacia los vehículos automotores para cambiarlo en un giro de 180 grados y reinvertirlo más bien en transportes públicos, que no solamente se basen en esta dualidad de máquina-persona a través de las concesiones que sabemos que también son o pertenecen a grupos de poder que no permiten a las administraciones estatales transitar a mejores modelos y a mejores esquemas. Así es, mi Beto, porque pues a la pregunta del presidente que se volvió chunga y trending topic, esa de qué hubieran hecho ustedes, pues se nos ocurren a todos miles de respuestas y miles de salidas posibles. Bueno, pues ahora hay que contestarle al presidente, como tú dices, con propuestas concretas de qué queremos y a dónde vamos, porque sí, bien es cierto, es ver los toros desde la barrera es más fácil,
y al presidente se le hace fácil preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros. Bueno, pues como sociedad, desde la academia, desde las organizaciones sociales, hay que establecer propuestas concretas como estas que tú mencionas para que precisamente esta situación pueda revertirse. ¿Tú qué esperas del mensaje de hoy? ¿Otro pacto económico como aquellos de los 80 seguramente, mi Beto? Pues mira, muy seguramente lo que vendrá será algún tipo de mensaje que intente reivindicar pues ya el desprestigiadísimo o la desprestigiadísima imagen de la presidencia de la República. Fíjate, hoy estaba viendo una encuesta de Reforma en donde se le pregunta a la gente si percibe el deterioro económico que se ha producido a lo largo del sexenio. Evidentemente, el 93% de las personas contestó que por supuesto que ha empeorado, ¿no? La economía del país. Y cuando la economía personal, el 82% también contestó pues que ha empeorado. Entonces, me parece que lo de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, serán más bien patadas de ahogado, porque tenemos ya la vuelta de la elección en 3 estados del 2017, entre ellos pues está en juego el Estado de México, que es el principal bastión político-electoral del priismo en México, y que apunta a que así como van las cosas va a terminar siendo el único reducto principalmente del revolucionario institucional, puesto que muy seguramente la oposición o los partidos de oposición, pero también la sociedad civil, habrán de pasar el costo de la factura al final del día. Entonces, no quisiera ver el día de hoy, Jorge, estas medidas fáciles, simplonas, populistas, demagógicas, que muy seguramente vamos a ver, pero bueno, habrá que estudiar muy cuidadosamente cómo es que verdaderamente como sociedad podemos hacerle frente a esto sin que solamente terminemos alimentando el problema. Así es, mi Beto, desafortunadamente cualquier cosa, ojalá me equivocara, pero cualquier cosa, cualquier medida que pudiera anunciar hoy el presidente será, diría mi padre, una cubetada de agua al infierno, porque no solo es el gasolinazo, como dices, es una cadena de errores y de malas decisiones las que se han tomado en esta administración hasta llegar, hasta habernos traído a donde estamos, a esta situación de incertidumbre, de enojo, de agravio, que difícilmente podrá revertir con algunas medidas, cuales quiera que estas sean las que se anuncien hoy. Gracias, mi Beto, por este análisis. Como siempre, te mandamos un abrazo y esperamos tu próxima participación el lunes próximo. Estamos en contacto, mi querido Beto. Un abrazo. Hecho, Jorge, que tengas muy buen día. Un abrazo. Gracias, querido Beto. ¿Cómo la ve? Es verdad, o sea, a la pregunta de ustedes qué hubieran hecho del presidente, hay que contestar de veras con propuestas concretas desde la sociedad civil, desde los suspirantes, ¿no? al 2018, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Entonces, tienen que hacer propuestas concretas, incluso para que el mismo gobierno pudiera hacer estas medidas, tomarlas ya y no esperar hasta que quien venga y las proponga las ponga en práctica de aquí a que gane la presidencia, el que vaya a ganar, y no, hacer propuestas a este gobierno, porque el problema lo tenemos hoy, ¿no? Entonces, hacer propuestas concretas para contestar la pregunta presidencial, la pregunta del millón, ¿no? Y que el propio gobierno pues pueda recibir luz, esa luz que le hace falta en el cerebro a los responsables de la política social y económica de este país. Vamos a hacer un corte y continuamos.